la inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Para unos es un oráculo que responderá mágicamente a cualquiera de tus preguntas. Para otros es una herramienta útil que vuelve más eficiente varias tareas. Y lamentablemente, solo para pocos, es una tecnología disruptiva que necesita ser regulada y utilizarse con precaución. ¿Qué pasa cuando este asistente alucina o te entrega datos inventados con total seguridad o peor aún, cuando reproduce los sesgos y estereotipos que son difíciles de erradicar en la sociedad? Si eres un empresario, la misma herramienta que puede ser el motor de tu crecimiento también puede poner en riesgo la confianza de tus clientes. Hoy no solo vamos a explorar las características disruptivas de la IA, sino que aprenderemos información clave para enfrentar los riesgos que ésta representa. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Cultura FM. Hola a todos y todas, bienvenidos a Estación Divulgaciencia. Yo soy Rob Vallejo, investigador en la adopción de la IA generativa y me apasiona entender cómo podemos utilizar esta tecnología de manera segura y efectiva. Hoy estoy muy emocionado, tengo el honor de conversar con una de las mentes más lúcidas en este campo para que nos ayude a comprender mejor esta tecnología que tiene cada vez más impacto en nuestras vidas y por supuesto también en las organizaciones. Así que acuérdate, si no quieres quedarte atrás de lo que pasa en el mundo de la ciencia y la tecnología, suscríbete ahora. Déjanos tus comentarios y comparte este episodio con esa persona que está seguro que le va a interesar. Y antes de iniciar, por supuesto, vamos a agradecer el apoyo incondicional de la OEI Ecuador, Cultura FM 100.9 y por supuesto de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Su compromiso con la divulgación científica hace posible que estas conversaciones lleguen a tus oídos y a tu pantalla. Hoy tenemos el honor de recibir en la Estación Divulgaciencia a Ricardo Baeza Yates, experto en IA responsable, fellow de ACM y de la IEEE. Bienvenido, Ricardo, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Rob. Placer. Chicos y chicas, a pesar de que la IA se encontraba ya anteriormente en varias aplicaciones que utilizábamos de nuestro teléfono celular, en diferentes partes de nuestra vida, a partir del noviembre de 2022, con el lanzamiento de ChatGPT, se ha dado un incremento vertiginoso en el interés de la gente por esta tecnología. Por ejemplo, en Estados Unidos, la IA generativa tuvo una tasa de adopción de cerca del 40% después de 2 años, y en contraste con el 20% de la adopción del Internet después de 2 años. Incluso la adopción del PC fue del 20% después de 3 años. Ricardo, cuéntanos un poquito, tal vez, ¿por qué consideras que la IA generativa se ha incorporado tan rápidamente en la sociedad? Como tú decías, la IA estaba presente ya en los celulares, por ejemplo, en las cosas que nos recomiendan en las redes sociales, en sitios de comercio digital o electrónico, y hay una gran diferencia que te permite interactuar con ella. Es decir, te hace parecer como que tú estás interactuando con otro ser humano y le puedes hacer preguntas, le puedes conversar, le puedes tratar de resolver problemas. Es decir, ahora es mucho más fácil de usar y de entender que al otro lado está algo artificial, algo que es un software muy sofisticado que permite resolver tareas que antes eran muy difíciles de resolver por un computador, pero hoy en día eso ya es posible. Por ejemplo, escribir una carta en otro idioma que tú no conoces, resumir un texto, extraer información. Hay muchos usos seguros y hay otros usos que no son tan seguros. Por supuesto, y creo que tal vez esta característica también media antropomórfica de poder conversar en lenguaje natural con esta tecnología también la hace un poco más cercana y aumenta nuestra confianza. ¿Cuál sería el riesgo en este caso de tener al acceso de nuestras manos, se puede decir, este tipo de tecnologías? Sí, como tú dices, es antropomórfica en el sentido de que siempre nosotros, a lo que se parece a nosotros, le damos una característica humana. Eso lo ha hecho los seres humanos desde el principio de la civilización, pero ahora está mucho más cerca de nuestro cerebro, así que tiene como, pareciera que tuviera una capacidad cognitiva, que es inteligente, que piensa, y por eso le podemos dar más atribuciones y
y más habilidades que las que tiene. Entonces, ya lamentablemente han habido casos de personas que se han suicidado conversando con estos chatbots, o personas que han creído la información porque parece, como tú decías al principio, perfecta, porque están diseñados para generar texto que parece creíble y es plausible, pero no todas las cosas que existen, y ese es el problema. O sea, tener una confianza 100% es muy peligroso en algunos aspectos de nuestra vida diaria y también en muchos aspectos empresariales. Lo que es interesante, por ejemplo, de esta tecnología, y bueno, obviamente mencionamos algunos riesgos que tiene, como por ejemplo de que los datos que nos entregan no son 100% correctos, pero de alguna manera la gente siente bastante confianza al conversar con esta tecnología. Tal vez no sería más o menos como conversar con un mal amigo que tal vez no te aconseja basado en hechos, únicamente en base tal vez a lo poco que conoce, a sus interpretaciones del mundo. Sí, lo que pasa cuando uno interactúa, y voy a usar la palabra interactuar porque cuando uno conversa es otro ser humano, Buenísimo. estamos humanizando la tecnología, y por eso mismo no entienden, no piensan, no ven, no escriben, no leen, porque para hacer todo eso los seres humanos están entendiendo al mismo tiempo. Aquí no es un entendimiento, sino que es una imitación muy buena. Y cuando la imitación es tan buena, tú confías en ella. Y parte del problema es eso, que si supongamos que el 99% la imitación es perfecta, tú vas a confiar demasiado, y ese 1% que se equivoca va a causar el problema porque tú crees que es cierto. Entonces tenemos que ser muy lúcidos y, dependiendo del contexto en que lo usamos, verificar la información. Y hay cosas que son mucho más fáciles de verificar que otras. Por ejemplo, pedirle que escriba una carta, tú la puedes verificar porque la puedes leer. Pero si tiene contenido factual, eso hay que verificarlo. Y si tú no eres experto en ese contenido factual, es muy difícil de verificar. Pero cosas como resumir una carta, lo puedes verificar tú. Cosas como extraer información de un documento, lo puedes verificar tú. Pero hay muchos temas que es muy difícil de verificar y lamentablemente parecen reales. Abogados que han creído lo que ha generado, por ejemplo, ChatGPT, y la corte le ha encontrado que eran casos que no existían. Pero todo parecía perfecto. Muchos científicos que creen todo y se inventan citas que no existen. Claro. Eso a mí me han pedido artículos que no existen. Míos. Pero porque piensan que son ciertos. Entonces yo creo que hay cosas que son muy difíciles de verificar y que podrían ser ciertas. Es decir, yo podría haber escrito ese artículo, pero todavía no lo he escrito. Claro. Claro, es tal vez una especie de proyección. En base a la información que tiene, puede simplemente unir palabras para proponer algún tipo de respuesta, pero realmente podría no existir ese... Sí, lo que hace la IA generativa es que interpola de todo el texto que aprende, en el caso de texto, de todas las imágenes que ha usado, en el caso de imágenes, lo mismo en el caso de vídeos, y podría hacer, por ejemplo, algo, cosas que nosotros no hacemos. Tú podrías decirle, deme una imagen que es mitad perro, mitad gato. Y eso generalmente no lo vemos, y no lo conocemos. Pero es muy difícil decirle, deme una imagen de un animal que nunca ha estado en los datos de entrenamiento. Eso uno lo puede hacer, por ejemplo, no sé, algún animal raro de Ecuador. Eso no lo sabe cómo es. ¿Sabes que me acuerdo de hecho de un meme que vi recientemente? Decía esto, a ver si es que ChatGPT puede resolver este problema. Y había una fotografía de una salchipapa. No sé si lo has visto, y ahora es un plato que tenemos aquí que es como una comida de calle, que son papas fritas con salchicha y con salsa de tomate y mayonesa. Y al lado, un perro salchicha vestido de papa. Entonces decía, ChatGPT, ¿cuál es la salchipapa? Y elegía al perro, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, no sabría qué decir, creo yo, ¿no? Porque era bastante confuso. Y obviamente tal vez la información específica sobre este plato ecuatoriano tal vez no la tenga. No lo puede interpretar tal vez de esa manera. No, yo creo que la tiene, pero no la entiende, porque lo único que hizo fue el texto, la concatenación de distintas palabras en el contexto que decía salchipapa. Y que debe haber aprendido, no quiero decir entender, porque entender sería humanizarlo, debe haber aprendido que salchipapa es una comida por el contexto, pero no sabe nada más. Claro. Ahora, uno de los problemas de esta tecnología, que tú lo mencionaste al comienzo, es que nunca dicen no sé. Podrían decir, mira, no estoy muy seguro de mí, o creo que, pero no, siempre dicen esto con un lenguaje tan bien escrito que parece que fuera cierto. Exactamente. Y cuando tú hablaste de un amigo, me gusta eso porque en mis charlas yo hablo, mira, tú tendrías un amigo que primero es un poco arrogante porque todo lo que dice lo dice con mucha autoridad. Segundo, al mismo tiempo es muy ingenuo porque te cree todo lo que tú dices. Tercero,
Si realmente alucina, quiere decir que es un poco drogadicto. Claro, claro. Y cuarto, que a veces es incoherente porque te dice cosas que no son ciertas. Ya. ¿Uno tendría un amigo así? Yo tendría mucho cuidado. Tal vez con mucho cuidado, exactamente. Y creo que todos tenemos de ese amigo. Así que hay que tener cuidado. También otra pregunta, Ricardo. Estaba leyendo también en tu artículo de IA generativa, El fin de la verdad digital. Aquí mencionas justamente lo que estamos conversando, ¿no? Sobre las alucinaciones y también el riesgo incluso de crear una torre de Babel del conocimiento. En este caso, estos riesgos, tal vez, ¿cuál podría ser la concepción más errónea que podrían tener los líderes de organizaciones y también las personas con respecto a la IA generativa? Creo que un poco ya lo hemos discutido. Sí, yo creo que esto de darle más habilidades o entendimiento del que tiene. Es decir, en muchos casos puede ser muy útil, pero hay que tener cuidado dependiendo del contexto en que estás usando esto. Por ejemplo, temas de educación, temas de medicina, temas de justicia, muy importantes. Hay muchos temas de selección de personal. Hay muchos problemas donde los datos no representan bien el problema. Es decir, es muy difícil representar en datos cuál va a ser la mejor persona para un puesto. O, por ejemplo, cuál tiene que ser el resultado de un caso judicial. O a quién le tengo que dar una beca. O a quién le tengo que dar un subsidio de gobierno. Eso es muy difícil, porque estos sistemas tienen que ser usados para usos seguros, como los que te dije antes. Para resumir texto, muy bien, traducir, traer información. Tal vez un comienzo para no comenzar con la hoja vacía. Dígame los puntos importantes. Pero al final tiene que ser tuyo, porque si no es tuyo, uno pierde habilidades cognitivas. Ya había un estudio sobre eso en el MIT, que las personas que usan mucho esto pierden habilidades cognitivas. Y eso es la parte humana. O sea, tenemos que seguir pensando, porque pensar y escribir en particular es la forma más difícil de pensar. ¿Cómo te comunicas con una persona que no está delante tuyo? Claro. Que no puedes poner una cara, que no puedes mover los brazos. Esa es la parte importante. Así que yo creo que ahí tenemos que mantener la parte humana y por lo menos hacerse, por lo menos revisar bien las cosas, tener un enfoque crítico, verificar cualquier cosa que sea factual. De hecho, no sé si te acuerdas, pero cuando se lanzó la primera versión de Gemini, hubo una publicidad muy conocida que decía un hecho sobre el famoso telescopio Webb, uno de los telescopios que tiene más alcance en este momento en existencia. Bueno, uno de esos hechos era falso y nadie se había encargado de verificarlo porque parecía verdadero. Wow. Y por supuesto un experto dijo, pero eso no es cierto. El problema es que a veces hay 5 personas en el mundo que te pueden decir eso no es cierto. Y esas 5 personas no están cerca tuyo. Por supuesto. Y a mí lo que me parece también riesgoso es lo que hacemos con esa información, ¿no es cierto? Muchas personas también toman decisiones, a veces importantes, desde puestos de toma de decisiones que tienen gran relevancia y gran impacto también en el resto de gente. Por ejemplo, dentro de las organizaciones también yo pensaría, ¿qué pasa si es que un líder se cree la información que sacó de ChatGPT y toma una decisión totalmente arriesgada? En este artículo especialmente me pareció súper interesante esto del concepto de la Torre de Babel, porque... Cuéntanos un poquito más. Te lo explico. La Torre de Babel, digamos, esta historia que viene de la Biblia, dice que hablamos distintos idiomas porque fue un castigo y para que nos cueste comunicarnos. Pero hoy en día tenemos una Torre de Babel mucho más grave, que es si distintas personas usan distintos modelos de lenguaje, van a tener conocimientos, entre comillas, distintos. Pero esos conocimientos son todos predictivos. Hay uno solo que es cierto, pero no todo el mundo sabe cuál es. Yo me imagino una discusión en el futuro que uno diga, pero me lo dijo Gemini, no, pero esto me lo dijo ChatGPT, no, pero esto me lo dijo Grok. Y otro dice, esto me lo dijo Claude, y otro me lo dijo Llama. Es decir, imagínate un mundo donde no sabemos qué es la verdad, que no sabemos qué es lo cierto, y peor aún, yo puedo tener a cualquier persona hablando lo que yo quiera hoy en día, con la voz perfecta, con el vídeo perfecto, y que por eso digo en este artículo que la verdad digital se terminó. No podemos creer nada inmediatamente que vemos en Internet, ya sea texto escrito y peor aún imágenes y lo peor, vídeo, donde uno puede inventar un vídeo perfecto y la persona pensar que eso es cierto. Y eso ya pasó en una empresa el año pasado y transferir, por ejemplo, $25 millones de una empresa a otra porque él pensó en una videoconferencia que estaba hablando con su jefe y su jefe parecía su jefe, hablaba con su jefe, se veía como su jefe, pero no era su jefe. Claro. Entonces, eso puede pasar, o sea, hay que tener mucho cuidado porque ahora se puede riesgos, ¿no? Siempre. Sí, con 30 segundos de tu voz yo puedo clonar tu voz. Wow. Con una imagen yo ya puedo clonar hacer un vídeo tuyo. Claro. Que es muy bueno.
Qué denso. Bueno, realmente creo que es bastante preocupante estas nuevas posibilidades de estafas y de usos no éticos de la inteligencia artificial, ¿no? Porque parte del problema es que la tecnología depende de cómo se use. Ajá. Y lamentablemente siempre hay malos actores que usan la tecnología mal. Exactamente. Tú mencionaste también un tema, un concepto bastante interesante, esto de humanizar a la inteligencia artificial. Yo pienso que este es un riesgo y tal vez el hecho de utilizar este tipo de tecnologías es no atribuirle estas características humanas para reducirle también confianza y ser nosotros las personas que tomemos esas decisiones críticas en base a información bien contrastada. Más o menos, ¿iría por allá un buen uso de la inteligencia artificial? Sí, sería eso. En el fondo, entender que no entiende. Uh-huh. Que realmente son predicciones muy buenas muchas veces, pero también está todo el tema que es la predicción más probable. Uh-huh. Es decir, es lo más probable en los datos de entrenamiento que tú. Yeah. Te doy un ejemplo, que es otro tema que me preocupa a mí, la colonización cultural. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tú preguntas cuántos continentes hay, te van a decir 7, porque para la visión de Estados Unidos, América son 2. América del Sur y América del Norte. Uh-huh. En cambio, la traducción europea, como en la bandera olímpica, uh-huh. son 5 más la Antártida, son 6. Uh-huh. Así que entonces tú vas a aprender la cultura de otra nación, uh-huh. y esa es la colonización cultural. Y eso me preocupa porque lo que estamos haciendo en sentido es normalizando el mundo. Uh-huh. Estamos perdiendo la diversidad que tenemos de culturas, de idiomas. También estamos aumentando la brecha digital porque no todos los idiomas son considerados. Y también no todas las personas tienen acceso a Internet. Wow. De eso vamos a conversar también en un ratito más, pero ya yéndonos al tema organizacional, quisiera preguntarte esto. Tal vez de una manera más práctica, ¿cómo piensas que podría impulsarse el uso responsable de la inteligencia artificial en las organizaciones? No es un tema que es fácil de generalizar. Uh-huh. Uh-huh. Primero yo diría, responsable significa hacerlo bien, y primero es hacer un análisis de riesgo-impacto. Es decir, cuáles son los riesgos en tu negocio, uh-huh. de un error, por ejemplo, entrega la información equivocada. En una empresa financiera eso es bien grave. Uh-huh. En un hospital eso es bien grave. Claro. O sea, depende del ámbito, ahí tienes que tomar más uh-huh. cuidado. Y después ver el impacto. ¿Qué impacto tiene? Económico, psicológico, físico. Claro. Si tú estás en un ambiente que eso no importa, por ejemplo, no sé, publicidad en Internet, no hay problema. Pero si estás en un ambiente como lo que ya dije, un hospital, una empresa financiera, un sistema educacional, tiene que hacerse con mucho más cuidado. Eso significa tener una gobernanza uh-huh. de quién aprueba los datos de entrenamiento, quién aprueba los modelos, quién aprueba la salida a producción de un sistema después de haber hecho una evaluación muy bien hecha. Es decir, tener todo un conjunto de procesos uh-huh. y de personas que están, digamos, supervisando ese proceso. Buenísimo, que haya gente en el proceso más que nada para tomar decisiones adecuadas. Se usa mucho esto de human in the loop, o sea, un ser humano en el proceso, pero me gusta ahora lo que se llama human on the loop. O sea, el ser humano está no en el proceso, está sobre el proceso y está viendo que todo funciona. Qué chévere, qué chévere. Yo he encontrado últimamente ese término y está bastante popular de AI first. ¿Crees que tal vez es un riesgo? Yo pensaría que es un riesgo pensar que primero está la inteligencia artificial y luego el resto de seres humanos. No, eso yo creo que es un error. Nosotros tenemos que tener el control siempre. Además, nosotros estamos creando eso. No es que sea algo que es como distinto a nosotros, ¿no? Ajá. De hecho, inteligencia artificial es un mal nombre porque en muchos sentidos no es artificial. Por ejemplo, ocupa un montón de recursos naturales. Uh-huh. Así que yo lo llamaría inteligencia computacional. La inteligencia computacional debería ser como un apoyo a tus decisiones. Uh-huh. Ahora, un problema que tenemos los seres humanos es que nos da un poco del síndrome del impostor. Uh-huh. Pensamos que el sistema sabe más que nosotros. Oh. Y muchas veces lo que hacemos es, dijo que tenía que elegir A y no B. Uh-huh. Entonces dije, bueno, debe saber más que yo, uh-huh. que no sabe nada, pero estamos humanizando, elijo A. Uh-huh. Y otro sesgo cognitivo que se usa ahí, aparte de ese síndrome del impostor, uh-huh. es que después yo le puedo echarle la culpa al sistema. Claro. Que eso pasa mucho no solamente con los sistemas inteligentes, también con los sistemas no inteligentes. O sea, ¿cuántas veces en una ventanilla de alguna empresa o de gobierno te han dicho es culpa del sistema? Ajá. Cuando la culpa es de las personas que programaron el sistema. Claro, porque no es humano. O sea, no puedes echarle la culpa a algo que no sea humano. Exacto. No tiene responsabilidad ninguna. Exactamente. La responsabilidad es humana.
Qué interesante, qué chévere, me encanta esto. Por otra parte también, ahora conocemos todos, a partir de noviembre del 2022, se liberó este genio de la botella, de la lámpara y prácticamente está afuera. Van a haber algunas organizaciones que no puedan aprovechar, que no tengan acceso, como tú decías, a este tipo de tecnologías, tanto por el idioma, por barreras que pueden ser incluso tecnológicas, si es que no tienen acceso a Internet. ¿Qué te imaginas tú que podría pasar en el futuro si es que hay algunas organizaciones que sí tienen ese poder y otras que no? Eso sería un mundo muy, muy triste. Además, cuando apareció ChatGPT 3.5 al final de noviembre, como tú dices, del 2022, no es que estos sistemas no existieran. Ya era por eso 3.5 y no 1.0. Claro. Pero el problema es que no tenían la calidad que tienen ahora. O sea, son mucho mejores. Y en ese mundo donde no todos tienen la misma oportunidad, lo que vamos a crear son crear desigualdades entre distintas empresas y también distintas personas que nunca son buenas. O sea, ya tenemos hoy en día una desigualdad económica muy fuerte en el mundo. Tenemos también desigualdad digital. Hay una brecha digital muy fuerte entre personas que tienen acceso a Internet y personas que no. Personas que tienen suficiente dinero para usar la tecnología y otras que no. Y ahora también vamos a tener a las personas que pueden acceder a esta tecnología y otras que no. Así que muchas veces lo que se dice no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar tu trabajo. El que va a reemplazar tu trabajo es un ser humano que sí entiende la inteligencia artificial. Exactamente. Wow, esto me parece bastante complejo, ¿no? Porque finalmente vemos que está pasando, porque muchos de los problemas del acceso a la tecnología realmente son problemas sociales. Por ejemplo, gente que tiene escasos recursos, gente que está fuera del alcance de la red de Internet, incluso también algunas brechas de educación, que tal vez ni siquiera pueden acceder a una educación básica o a una educación secundaria. Entonces, de alguna manera también pienso que si es que queremos llegar a esta utopía que todos estamos buscando y que se vende también en muchas de estas empresas de inteligencia artificial, un mundo en el que los seres humanos podamos hacer lo que nos gusta, dejando atrás algunas tareas que pueden ser automatizadas. Entonces, estamos viendo que primero tenemos que resolver algunos dilemas sociales, como también el acceso, por ejemplo, a la salud, a la educación, como decía, y esto es un problema más allá de la tecnología, podría ser un problema más político. Muy buen punto, porque hay gente que piensa que la tecnología va a resolver todos nuestros problemas sociales. Y eso es un mito. Exactamente. Es decir, nos puede ayudar. Puede ser una herramienta para resolver los problemas que tenemos. Pero el problema final, los problemas finales que tenemos, que son de hace mucho tiempo, incluso antes de la informática, antes de la electricidad, son problemas sociales. O sea, cómo tenemos igualdad de oportunidades, cómo no tenemos pobreza, cómo podemos tener, por ejemplo, servicios básicos para todas las personas, la salud, que yo iba a mencionar, la educación. Esos son problemas que se tienen que resolver en los sistemas políticos, en los gobiernos de los países. Y ahora, específicamente también hablando del uso y también del desarrollo de esta tecnología, obviamente lo mejor sería que desde los puestos de tomas de decisión la gente sepa que esta tecnología tiene que ser regulada y también sepa cómo funciona. Lamentablemente en muchos países, incluyendo Ecuador, las regulaciones son escasas o son inexistentes. ¿Cómo afecta esto a los negocios específicamente? Afecta de muchas maneras distintas, así que primero cubramos el caso de qué pasa si no hay regulación. Si no hay regulación, uno puede hacer lo que uno quiere. Esto significa que pueden haber muchos usos no éticos. No ilegales, porque eso está cubierto por la ley, pero pueden haber usos no éticos. Por ejemplo, en Estados Unidos existen sistemas que permiten escoger qué persona accede a un puesto, donde es muy difícil que el sistema realmente tome la mejor decisión, porque los datos no representan bien el problema. Lo mismo pasaría con temas de justicia. Algunas partes de la justicia sí, pero por ejemplo tomar la decisión final no. Entonces yo creo que ese es el primer peligro, que si no hay nada de regulación, la tecnología se usa mal, incluso por ignorancia, incluso sin mala fe. Y eso yo creo que hay que evitarlo, porque una de las ventajas de la regulación es que impide la mala innovación. Nosotros tenemos un sesgo, que es pensar que la innovación siempre es positiva. Eso no es cierto. Han habido innovaciones dañinas siempre en la historia de la humanidad. Y también tenemos este otro mito de que pensamos que la regulación impide la innovación. Si ustedes ven, las innovaciones más importantes que han habido en la historia de la humanidad ha sido cuando la humanidad está a punto de tener un problema grave. Es decir, cuando tenemos menos recursos, cuando estamos en la situación extrema, ahí innovamos. Porque si estamos cómodos, sin ninguna necesidad, no necesitamos innovar. Es como este dicho bastante popular de la necesidad es la madre de la inventiva. Exacto, es eso. Pero parece que la gente se le olvida esa parte cuando
cuando habla de la innovación y regulación. Además, como tú dices, también este tema de la innovación es algo mágico, que simplemente ocurra positivamente mientras toda la tecnología esté abierta para que la gente quiera hacer lo que desee, sino que tiene que ser encaminada hacia ciertos objetivos específicos. Y cuando se esté yendo por un camino que no es, entonces poder encaminarla nuevamente. Sí, tiene que haber un propósito, y ese propósito tiene que tener un beneficio. Por eso que hablaba de este análisis de riesgo-impacto. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el impacto de ese riesgo? ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos? Y, por ejemplo, muchas veces en la mayoría de las cosas que hacemos, el beneficio tiene que ser mucho mayor que el riesgo. Por ejemplo, las vacunas, la alimentación, el transporte, el sistema financiero está excesivamente regulado porque no queremos que hayan daños graves a personas, ya sea económico, psicológico o físico. Eso no está pasando lamentablemente en la inteligencia artificial todavía. Ahora, cuando hablamos de que sí vamos a estar en un sistema regulado, por ejemplo, un paso que Ecuador podría hacer en el futuro cercano, Chile lo está haciendo, Brasil lo está haciendo, otros países latinoamericanos, y un efecto que puede existir es el efecto Bruselas, que copiemos la regulación de la Unión Europea. Oh, ya. Y lamentablemente hay problemas conceptuales en esa regulación, que a mí me gustaría que no existieran. Ahora, igual creo que es mejor tener una regulación que no es la mejor, no tener nada, por lo que te dije antes, el mal uso de la tecnología. Claro. Porque es importante que la regulación es sobre el uso de la tecnología, no sobre la tecnología per se. Por ejemplo, la regulación no afecta a la investigación. Podemos seguir investigando, pero si encontramos que esa investigación puede tener un caso dañino, no deberíamos usarlo en la práctica. Pero temas que sería bueno resolver. Es la primera vez que vamos a regular el uso de una tecnología. Nunca hemos hecho eso. Siempre hacemos regulaciones sectoriales. O sea, regulamos el transporte, la medicina. Ahora estamos regulando el uso de una tecnología en cualquier parte. Wow. Es un problema porque va a tener que ser coherente con todas las regulaciones del uso de otras tecnologías en el futuro, tal vez de blockchain, de la computación cuántica. Es un mundo muy complicado, muy caótico. Yo prefiero que me digan, mire, en la medicina tal vez debería ser diferente la regulación del uso de la IA. Por ejemplo, la publicidad. Claro, muy claro, distinta. tiene sentido. Y que así lo hemos hecho antes, ahora. Y Claro, por eso claro. tiene mucho sentido. Es así como funciona. El segundo tema es que no es solamente la IA que puede hacer daño. Cualquier sistema automatizado puede hacer daño. Y hay ejemplos, y ejemplos muy graves. Entonces no hay que regular solamente el uso de la IA, hay que regular el uso de cualquier sistema automatizado. Wow. Si es que me insiste en regular la tecnología. Claro, claro. Y el tercer punto, para terminar, es que si regulamos solo la IA, muchas empresas van a decir, nosotros no usamos IA. Nosotros usamos estadísticas muy complejas, pero no es IA. Entonces hacen caso omiso de la regulación. Sí. Claro, qué interesante. Bueno, y de hecho tiene bastante lógica, ¿no? Sobre todo creo que, como hemos conversado en algunos sectores económicos en que el uso de la IA pueda tener un impacto bastante negativo, entonces deberían ser los primeros sectores que deberían regularizar este tipo de tecnología. Entonces, en ese caso, no se regularía directamente la tecnología, sino también la aplicación y su uso. Exacto, yo creo que hay que regular el uso de una cierta tecnología, pero en un mundo específico. Y en realidad hacerlo dependiente de la tecnología. Es decir, mira, cualquier tecnología que pueda servir para resolver este problema tiene que cumplir estas condiciones. Como los derechos humanos. Los derechos humanos te dicen lo que no tienes que hacer o lo que tienes que hacer. Yeah. Y no te lo dicen cómo, no te dicen el cómo. Imagina que yo tuviera que escribir los derechos humanos indicándome cada tecnología que puedo usar. Bueno, sería una lista larguísima. Claro, increíble. Wow, qué complejo. Bueno, creo que también seguimos avanzando a un mundo cada vez más complejo y obviamente estamos analizando nuevos riesgos. Me parece que las computadoras o este acceso a esta nueva tecnología que no la hemos tenido prácticamente en todo nuestro desarrollo como seres humanos, tiene más o menos unos 100 años de haber surgido. Menos de 100 años, me parece que son como 80, 100 desde los primeros intentos de una máquina que puede calcular de manera automática algunos datos. Tal vez por eso están surgiendo estos nuevos dilemas que tienen que ser discutidos abiertamente y son dilemas importantes que pueden tener un impacto bastante grande en la sociedad. Hay un nuevo término que está surgiendo últimamente que se llama esto del tecnofeudalismo, que es prácticamente el uso de esas tecnologías, pero están lideradas únicamente por potencias bastante grandes. Esto nos lleva, como tú decías, por una parte a un colonialismo tecnológico, pero también a una dependencia mucho más grande de este tipo de sistemas. Hay un caso que va a surgir en los siguientes meses, espero yo, que es LATAM GPT, que sería un modelo de lenguaje entrenado con específicamente datos de la región. ¿Qué te parece de este caso? ¿Qué opinas?
Sí, bueno, los primeros máquinas automatizadas son en realidad más antiguas. La máquina de Babbage, mucho más de 100 años. Y el primer computador, como lo conocemos ahora, tiene unos 80 años, de los años 40. Es decir, son tecnologías nuevas. Y la idea de inteligencia artificial viene de los 50, así que 70 años más o menos. Bueno, este modelo de lenguaje que es liderado por el CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, la idea, y con el apoyo de muchas otras unidades, hicieron un acuerdo con el gobierno de Brasil y también con el apoyo de otros países, Perú, Argentina, Colombia, México, es, como tú decías, recolectar datos locales, datos de la región, para hacer un modelo de lenguaje que al menos tenga la cultura de la región. No tanto el idioma, por supuesto el idioma va a ser principalmente castellano y portugués, pero más que el idioma es el tema de aprender la cultura local. De que si tú preguntas cuántos continentes son, te dan 6 y no 7. Exactamente, para comenzar. Y para comenzar, y también en el futuro supongo que van a incluir otros idiomas como quechua, mapudungún, que es el idioma de los mapuches, guaraní de Paraguay, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un aporte, pero yo creo que deberíamos ir un poco más allá. O sea, yo creo que todavía la TAM GPT es hacer lo mismo que se ha hecho en Estados Unidos con datos locales. A mí me gustaría hacer, tal vez, con distintas barreras, lo que se llama barreras, digamos, para ver qué cosas se pueden contestar, que no. Por ejemplo, otras barreras éticas que uno pudiera tener que pueden ser distintas a otro lugar. Es decir, yo sería, por ejemplo, que Latinoamérica fuera el ejemplo de hacer un modelo de lenguaje que pudiera ser usado responsablemente, porque sabes que no va a, por ejemplo, darte la información para hacer una bomba molotov. Claro, por ejemplo. En estos momentos, estas cosas son fáciles de quebrar, porque hay muchas maneras de preguntar lo mismo. Puedes decir, mira, imagínate esta situación ficticia y que vamos a hacer esto porque es una novela. Y claro, como esto está prediciendo cosas, en ficción puede hacer cualquier cosa. Exactamente. Y vemos que también hay muchas diferencias entre sistemas que quieren hacer eso muy bien, como Claude de Anthropic, que dice que son los más éticos. No hay una comprobación, comparado con Grok, Uy, no, que no le interesa nada. Es el otro extremo. Es el otro extremo, sí. Exactamente. Qué chévere, Ricardo. Bueno, creo que hemos aprendido un montón de cosas de acá. Te agradezco mucho por tu tiempo, pero me gustaría cerrar con una pregunta bastante rápida. Y es, dado este panorama que es bastante complejo, de una tecnología que si bien tiene una parte técnica, tiene una implicación también social bastante grande, ¿qué podemos hacer desde la academia para poder intentar resolver este problema o por lo menos aliviarlo de alguna manera? Yo creo que desde la academia hay que hacer muchas cosas distintas que tienen que ver con lo que hemos conversado. Primero, explicarle a cualquier persona, a la sociedad civil, las capacidades y las debilidades de estos sistemas. O sea, por ejemplo, que entiendan que no entienden, que no los humanicen, que no los conviertan en terapeutas. El caso que pasó la semana pasada de una mujer que se suicidó fue porque la usaba como terapeuta. Y ese es el tercer caso, me parece. El tercer caso, sí. El tercer caso lamentablemente pasó durante mi estadía aquí en Ecuador. Creo que ni siquiera fue la semana pasada, fue comienzo de esta semana en Canadá. Y los casos han pasado en países desarrollados donde se usa más esta tecnología, en Bélgica, Estados Unidos y Canadá. Eso es lo primero, digamos. Divulgar este conocimiento. Divulgar este conocimiento, digamos, convertir a la gente en literatos de lo que la inteligencia artificial puede hacer y debe hacer. Para hacer una exageración es como la radioactividad. Por ejemplo, Marie Curie, que descubrió la radioactividad, murió por no saber los efectos de la radioactividad, porque dormía muy cerca de uranio. Ella no sabía. Entonces nosotros hoy en día sabemos que la radioactividad en general es dañina. Estoy exagerando porque la IA no es tan dañina como la radioactividad, aunque puede ser peor si creamos a Terminator. Pero sabemos que es muy buena, por ejemplo, en procedimientos médicos que tienen que ver con el cáncer. O sea, encontramos el punto de uso correcto. Eso es lo que tenemos que hacer con inteligencia artificial y ahí la academia puede ayudar. El segundo nivel importante es certificar a personas que entienden ciertos temas, por ejemplo, la IA responsable, lo que hemos hecho esta semana y junto con la Escuela Política Nacional y la Escuela Técnica de Manaví. Mira, aquí estos tienen que ser conscientes de todos estos temas y estas son las formas que pueden aliviar los problemas. Y después ya tratar de hacer esto a otros niveles, por ejemplo, a nivel de ejecutivos, de los gerentes de las empresas entiendan los pros y contras, porque ahora hay una tendencia como que si no eres el primero, vas a ser el último. Exactamente. Y yo creo que a veces quedarse atrás. Sí, y yo creo que en este caso va a ser que los que van a esperar lo van a hacer mejor, porque van a esperar a ver los errores de los primeros. Y yo creo que en este caso va a ser muy importante.
no cometer los mismos errores que hacen los primeros. Exactamente. Hay una frase con la que quiero cerrar que fue dicha por Isaac Asimov en 1992, me parece. Nos decía él: habrá dificultades, sin duda, habrá cosas que no nos gusten, sin duda, pero debemos pensarlo ahora para estar preparados ante posibles contratiempos y evitarlos antes de que sea demasiado tarde, justamente hablando de una coevolución entre la inteligencia artificial y también la inteligencia humana. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido increíble contar contigo en esta conversación, hemos aprendido un montón, y por supuesto, chicos y chicas que nos están viendo a través de su pantalla o escuchando a través de radio, acuérdense que pueden escucharnos todos los domingos a través de Cultura FM 100.9 a las 11 de la mañana y también a través de plataformas digitales de Red Divulgaciencia y de OEI Ecuador. Agradecemos nuevamente, por supuesto, a ustedes que nos escuchan cada semana y también a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, a la OEI Ecuador y a Cultura FM. Cerramos este bloque. Viaje, pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.